Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo estoy contento, súper animado de este episodio, Sí. que de hecho es la parte 2 del episodio anterior, Ujú. porque parece como que hubo algo ahí que dejamos pendiente. Bueno, mira, tú dices eso y me viene a la mente el tema anterior y lo que hablamos luego de que entendimos, de que algo todavía quedaba ahí. Así es. Entendíamos que ameritaba una segunda parte. Es correcto. Y damos la bienvenida a aquellas personas que nos escuchan y que nos ven. Recordar, Pedro, que ya también Hablemos por la Palabra se encuentra en Google Podcast. Oh, también. Por ahí también puede escucharlo. No hay excusa. No. No hay excusa para que no se tope navegando en internet con un episodio de Hablemos por la Palabra. Y qué bien, Pedro, porque en el episodio anterior hablábamos de la paternidad de Dios. Ujú. Y en ciertos momentos hablábamos también de ese hijo que recibe esa paternidad, es decir, ese cuidado y esa protección, como definíamos en el momento. Ujú. Pero algo interesante, y es lo siguiente, creo que todo lo hemos escuchado y en algún momento creo que hasta lo hemos dicho también, de que todos somos hijos de Dios. Bueno, tú sabes que eso, cuando estábamos desarrollando eso, yo digo, wow, pero es increíble como a veces en las mismas biografías de muchos seres humanos que Sí. se hacen llamar hijo de Dios o hija de Dios, pero entonces en esas mismas redes tú no ves que como que lleva la vida como siendo hijo o hija. No, vamos a decirlo, no denota esas cualidades. Para nada, no, Que- porque ok. puede llamarse hijo de otra gente, pero no de Dios. Bueno, recordemos lo siguiente, y es que cuando hablábamos que en el libro de Génesis, cuando habla en el capítulo 1 de la creación y comienza ahí desarrollando todo lo que por el dicho de la boca de Dios fue creado, el hombre también estaba ahí. Claro. Porque dice que creó al hombre a imagen y semejanza. Hasta ese punto y hasta ese momento el hombre era Una creación. una creación de Dios. Parte de la creación de Dios, si notamos, hay algo diferente, ciertamente, que todo lo previo al hombre fue creado por el dicho de la boca de Dios, mas sin embargo el hombre fue creado por las manos de Dios. O sea, es en el único proceso de la creación donde Dios interviene con sus manos y de hecho un previo acuerdo y dice, hagamos al hombre, hablando Dios, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Verdad? Pero todavía con todos esos detalles, hasta ese momento, el hombre Es una creación hecho a Es imagen y semejanza, más Correcto. nada. Correcto. Ahí no, eso no te da el calificativo de llamarte hijo. Exacto. Todavía no tenemos las conversaciones de Dios con Adán en el huerto. En ningún momento hubo padre, hijo, no hubo esa paternidad. No. Hubo ese cuidado de un Dios creador que cuida de su creación. Exacto. Y si nos vamos a la palabra, y llegamos a Juan 1:12, dice, Sí. mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Exacto. O sea, ahí sí ya hay, que no es una creación. No. Pero hay una condición ahí. Claro. Tú acabas de leer. Dice, a todos los que les recibieron. Exactamente. Refiriéndose ahí a Jesús. Ujú. Es decir, a todos los que reconocieron que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, a esos le dio la potestad, es decir, la autoridad de ser hechos. Exacto, a hijos de todas Dios. esas personas que reciben como su único y verdadero Salvador. Exactamente. Exacto. A eso sí pasan a ser hijos y ellos lo pueden llamar padre. Exactamente. Fíjate que primero hay un reconocimiento, ¿verdad? Y de hecho, en este texto, que hace una separación de un tipo de persona Claro. entre los que le recibieron y los que no le recibieron. Es decir, el que aún no le ha recibido es creación. Ojo con esto. Exactamente. Cuando decimos, no, porque todos somos hijos de Dios. Pregunta, ¿has recibido a Cristo? ¿Le ha entregado tu vida? No, pues varón, excúseme.
Tú sabes que yo he oído varias personas decir, no, porque yo soy hijo de Dios. Y yo me quedo así pensando, dice, ¿en serio? O sea, ¿realmente tú lo has recibido? O sea, Exacto. para llamarte hijo de Dios. Exactamente. Entonces, ahí hay que, como tú dices, hay una separación entre lo que Hay- es la creación, según Génesis, que fuimos creados a Es- imagen y semejanza, exacto. a hacernos llamados porque ya hemos aceptado que somos... Porque fíjate que el apóstol Pablo describe en 2 de Corintios, en su capítulo 5, verso 17, lo siguiente, y dice, porque de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Exactamente. Es decir, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, esa nueva criatura es el Hijo de Dios. O sea, esa adopción que recibimos Ujú. y pasamos entonces a ser hijos. Tú sabes que en el episodio anterior, en la primera parte, tocábamos, creo que tú citaste una parte de la parábola del hijo pródigo. Sí, claro. ¿Verdad? Claro que sí. Y claro decíamos, que sí. bueno, no la vamos a desarrollar porque... No, en porque era simplemente citarla, porque eso tiene otros bemoles. Tú sabes que antes de iniciar este episodio, yo pensaba en eso. Ujú. En lo que hablamos de esa parábola en el episodio anterior. Y hay algo que sucede cuando el hijo llega a donde el padre. Y es que el padre manda que le cambien la ropa, ¿verdad? Sí, Y a que le pongan anillo, sí. ¿verdad? Lo establece la Todo, palabra. sí, sí. Y sabe que el Señor me traía algo interesante. Yo digo, wow, hasta ahora tengo el entendimiento correcto. Y es que lo primero es que cuando somos hechos hijos, se nos cambia la vestidura, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vestidura, no es que la vestidura es el todo, no. No. Pero se cambia la vestidura porque ya no somos lo mismo. Hay un cambio, una transformación en nosotros. Pero lo que me impresiona, que pensaba, es cuando él dice que le pongan el anillo. ¿Sabe qué representa el anillo? La autoridad y gobierno. Los reyes anteriormente, cuando daban un decreto, lo sellaban con el anillo. Eso sí. determinaba que tenían la autoridad y la aprobación del rey. Así es. Al ponerle el anillo al hijo, está diciendo, te estoy devolviendo nuevamente yo como padre mi autoridad, porque el hijo hereda la autoridad del padre. Ujú. Así es. Y cuando yo pensaba, wow, pero le dio un anillo, ¿qué representa el anillo? Bueno, representa eso, ese gobierno, esa autoridad. Entonces ahí es donde entra que los hijos también operan en esa autoridad del padre. Pongamos un ejemplo. Nosotros, tal vez en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando nuestros padres nos mandan, ve a tal o cual lugar y dile que de parte mía tú vas a hacer esto y esto y esto. Cuando nosotros nos trasladamos a ese lugar y hablamos, la persona con quien hablamos es como si estuviese hablando no nosotros, sino nuestro padre con esa persona. Ajá. Y porque nuestro padre es quien nos envía, y ellos saben quién es nuestro padre, hacen tal cual nosotros vamos, con la confianza y con la seguridad de que es nuestro padre quien está. Estoy hablando de manera terrenal. Sí, claro. Pero recuerda algo, o sea, nosotros a nivel terrenal, él nos dio, o sea, nuestro papá biológico Sí. nos dio esa autoridad y fue como, es en mi nombre que van. Exactamente. Entonces, nosotros Exacto. hemos entendido que es así y por ende vamos a esa persona que él nos ha mandado y con el mensaje de papá. Exactamente. Y eso es lo que él está viendo. Eso es lo que te abre la puerta y te da la autoridad de que es tu papá quien está, como si tuviera tu papá en presencia, pero eres tú. Ujú. Pero eso igual pasa en el mundo espiritual. Exactamente. Ahí es lo que tú decías ahorita. Yo tengo que manifestar esa paternidad, esas cualidades de mi padre. Exacto. Porque ciertamente el mismo apóstol Pablo en Romanos 8, verso 14, da unos detalles de que como hijos, qué privilegio tenemos, Ujú. ¿verdad? O sea, eso que recibimos de parte de Dios como nuestro Padre. Porque en este caso detallábamos anteriormente lo que era la paternidad de Dios. Ahora es la cualidad de ese hijo. Claro. Que cómo se hace hijo y cómo recibe esa paternidad y qué privilegio tiene ese hijo al recibir esa paternidad. Claro, bueno, lo primero, según lo que dice Romanos 8, entre el 14 y 17, ahí nos habla de seguridad. Correcto. ¿Ok? O sea,
no hay por qué temer, sino hay que disfrutar ser llamado hijos. Exacto. O sea, porque hay una diferencia. O sea, hay un padre que te defiende. Exactamente. O sea, ahí a veces, o sea, tú sabes que una relación de padre e hijo no se caracteriza por el miedo, sino respeto. No, exacto. El sometimiento, pero con ese temor, con esa reverencia, con exactamente. ese respeto. Pero ahí entra la seguridad de que somos hijos de Dios. O sea, si nos vamos al 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra cualidad de cuáles son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Exactamente. Exacto. O sea, pero por ahí hay una condicionante. Correcto, por el Espíritu Santo. Porque hay muchos siendo guiados por otros espíritus. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces también hablábamos que de la autoridad. También. También esa persona que es hecha hijo recibe autoridad. Y en todo el contexto de la palabra, vemos eso. De esa autoridad de Dios, inclusive el Señor, dándole a sus discípulos, le dice que le daba autoridad para echar fuera demonios. Eso te iba a decir. O sea, asimismo recibimos tanto del Padre como del Padre terrenal, nos da una autoridad en determinado momento. Exacto. Porque somos sus hijos. Entonces, y es tan fuerte ahí que el apóstol Pablo inclusive detalla y dice, es que ya no somos esclavos. Sí. Entonces, por como somos hijos, también recibimos esa autoridad del Padre en nuestras vidas. Esos son los privilegios de ser hijo. Sí, porque como tú mencionas, cuando tú eres esclavo, pues no tienes esa autoridad. No, solo puede hacer lo que se le dice o lo que se le manda. Exactamente. Más nada. Como tú eres un muchacho demandado. Exactamente. Más sin embargo, el hijo hereda esa autoridad del padre. Exactamente. Lo otro es, Pedro, interesante aquí. Esa sí me gusta. Exacto, porque como hijo y padre tiene que haber una relación de intimidad. Intimidad. Una comunión. Así mismo es. Ahí lo dice en el 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, ahí, o sea, hay que reconocer que, o sea, en el idioma original, aquí Abba era el término arameo que se traduce en padre. Ajá. ¿Ok? Un término de lo más grande, o sea, intimidad. Un hijo siempre tiene que, o sea, se referirse a su padre como padre. Correcto. ¿Ok? Correcto. O sea, pero hay una intimidad. Pero hay otra palabra que denota también el Abba Padre. ¿Cuál? Es como que le diga papi. Bueno, en la parte, sí. Es como ese hijo que con cariño, ¿verdad? Con ese amor se refiere a su padre. O sea, ciertamente tú decías sí. en el episodio anterior, sí, no, porque cuando se incomoda con el padre, no le llama padre. O está apartado, no hay esa comunión, no hay esa relación. Como que tú te echas, cohíbe. Sí, tú te echas para atrás, pero entonces cuando hablábamos precisamente en esa ocasión, y ahora es lo que estaba tratando de decirte, o sea, de que cuando tú tienes esa intimidad con Dios, o sea, con el Padre, es ese momento que tú vas a esa habitación aparte y tú tienes esa intimidad con el Padre. Correcto. Okay. Porque hablábamos de cómo de hecho nos manda la palabra a orar. Exacto. Y es que entrado en tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en lo secreto te exaltará en público. Uh-huh. Pedro, pero también hay algo aquí, hay mucha gente le gusta hablar de esto. Pero sí, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma? Sí, exacto. Porque a veces tú como que coges por la tangente y no coges como es. No como corresponde, ¿verdad? No. Como vemos personas buscando. No, porque la palabra en sí le abre los ojos a la gente cualquiera, de una vez. Cuando dicen herencia. Ay. Ya tú pones como un signo ahí de nube. Bueno,
recordemos que había una persona de un apellido tal que estaban buscando una herencia que estaba no se sabe dónde. Y fueron muchas las personas Exactamente. que fueron estafadas por buscar una herencia falsa. Pero la herencia de la que habla aquí. No. Y si somos hijos, Ajá. dice el verso 17, también herederos de Dios. Y coheredero con Cristo. Así Pero ¿qué es. dice? Si somos hijos. Es decir, vámonos un poquito atrás. Si soy guiado por el Espíritu Santo, si reconozco a Cristo como mi Salvador, si escucho su palabra y la hago, que es lo que denota la palabra de que ahí es donde son las cualidades de si soy hijo. Sí, pero fíjate, ya tú has mencionado 3 condicionantes para tú tener esa herencia. Acceso a esa herencia. Exacto. Para tú llegar a esa herencia, hay unas condicionantes. Sí, porque hay gente que le gusta heredar que nada más no, aparece en el momento de la herencia. Después que, ya leyeron, sí, vamos. No, así no. Y lo interesante aquí es que esto significa que tenemos un futuro increíble. Es decir, lo que vamos a heredar de nuestro Señor. Primero, que eso me emociona mucho hablar de esto. Una vida en abundancia. ¿A qué se refiere esa vida en abundancia? Que muchas veces se malinterpreta. Sí, porque creemos que una vida en abundancia es una vida con muchos bienes. Y el Señor me enseñaba en esos momentos de conversación que esa abundancia a la que habla es que como esa vida es eterna, es una vida abundante porque no se agota, no se acaba. No se acaba. Esa es la abundancia de la cual habla la palabra, de que nos vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuándo tú entiendes que algo es abundante? Cuando tiene mucho. Y una vida eterna. Es demasiado. Es demasiado. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que lo hemos tocado esto en episodios atrás. Y se trata de eso, de tú tener esa vida, como tú mencionas, en abundancia. Pero debemos recordar que hay ciertas condiciones que cumplir para tú lograrla. Correcto. Entonces, hay gente que antes de pasar por todo esto que estamos explicando, quieren ya llegar a esa herencia. A la herencia. Y no, lo hemos dicho en varias ocasiones, que una vez que somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, lo que tenemos, esas bendiciones que recibimos, son a veces indescriptibles. Exacto. Y entonces ese es que de verdad que lo hemos hecho del llamado de que aquellos que todavía no conocen, pues quizás el momento de acercarse. De poder experimentar esa vida plena. Exactamente, porque como tú dices, es una vida abundante. Claro. Tú sabes que esa vida, esa plenitud en Cristo, me lleva a lo siguiente. Aquella lectura donde los discípulos, se encontraban en la barca atravesando el mar de Galilea y vino una tormenta de repente y Jesús dormía. Sí. Aún en medio de la tormenta Jesús dormía porque Jesús está claro de quién es su Padre. Pero cuando nosotros perdemos de vista de quién es nuestro Padre, ante cualquier vientecito nos vamos a preocupar y creemos que es nuestro fin y que vamos a perecer. Por eso Jesús dice, porque mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo se la doy, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quien tiene acceso a esa paternidad, quien entra en esa paternidad de Dios, no hay vientos que puedan moverle. No, definitivamente el que entra en esa paternidad va a estar dormido ahí al lado del Señor. En medio de la tormenta. Va a estar así mismo como estaba. Y ojo aquí, el dormir en medio de la tormenta no significa que somos irresponsables a la realidad que está pasando. No. Es que estamos confiados de que nuestro Padre es quien tiene el control. Así es. Que es diferente. Estamos totalmente confiados en eso. Exactamente, porque hay personas que en medio de la prueba no accionan, pero no están realmente en esa comunión, en esa relación con el Padre, con el que verdaderamente tiene el control. No lo hacen simplemente por, vamos a decirlo, Pablo usa una palabra un poquito fuerte, pero por perezoso. ¿Entiendes? No, que ocurra lo que ocurra, que pase lo que vaya a pasar. Pero tu vida, ¿qué dirección lleva? ¿En manos de quién se encuentra?
es lo que decíamos, o sea, que tú no puedes llegar ahí sin tener lo otro, pero todo eso Exacto. tú necesitas tener disciplina para ir alcanzando todo eso paso a paso. Es Exacto. con una disciplina. Correcto. ¿Y quién la da? Papá, nuestro padre, porque Exacto. así mismo, mira, y te lo digo desde el punto de vista como padre que soy. Sí, sí. O sea, el deber de nosotros los padres es disciplinar a los hijos. Correcto. Y en un futuro, obviamente lo vemos cuando vemos a nuestros hijos portarse bien, por ejemplo, y Exacto. tú dices, bueno, Ha dado dio resultado la enseñanza, disciplinarlos y ese tipo de cosas. Pero a nivel espiritual también, si somos hijos, llamados hijos de Dios, correcto. Dios nos va a disciplinar. Así es, porque mira, nosotros como hijos muchas veces creemos que no la sabemos toda. Claro. Aún delante de nuestros padres. Porque entendemos muchas veces cuando nuestros padres nos corrigen, que lo hacen a veces por fastidiar, por molestar. Cuando muy joven entendíamos esto, hasta que nos llega la oportunidad. Y creemos que es simplemente porque, oye, me está incomodando. No. Normal. Es que tu padre está viendo algo en medio de eso que tú aún no ves. Es lo que te iba a decir. O sea, a nivel terrenal, el niño te va a decir, el muchacho te va a decir, wow, papi si fuñe. Sí. Pero no me deja quieto. Yo te voy a poner un ejemplo de eso. Ajá. Que le doy todos los días y cada momento que me trae esto a la memoria, gracias a Dios, por mis padres. Y es que cuando yo estudiaba en el bachiller, yo estudiaba en un politécnico y llegaba un poco tarde a la casa. Pero tenía un amiguito que siempre me esperaba en su bicicleta. Yo tenía mi bicicleta. Y desde que yo llegaba, tiraba la mochila y salía por ahí con él. Cualidad del amiguito: no estudiaba, no respetaba a su padre y a su madre, no le obedecía, no se sometía. Pero en esa junta, como dicen por ahí, mi madre comienza a decirme que ella necesita que yo deje esa junta. Y yo comienzo a incomodarme, porque es mi amiguito, andamos. Claro. Ok. Pero ella me lleva a reflexionar, me atrae a un punto para que yo reflexione. ¿Cuál? Y me dice, mami, me decía, o me dice todavía, usted, cuando se refiere que vamos a tener una conversación, y me dice ella, ¿y usted no ve que él ni siquiera estudia? Que usted llega del Politécnico con tarea, con cosas, y él lo único que lo está esperando es para salir a andar. Y llega a tal hora a su casa, no respeta a su papá. Digo yo, wow, mami me puso a pensar ahí. Digo yo, wow, tienes razón. Y comenzó que necesitaba que yo dejara. Bueno, pues yo, sabiamente, llegaba de estudiar y lo que le decía a ese amigo mío, muchas veces que mi bicicleta estaba dañada o tal o cual cosa o que no podía, para evitarlo. Y evitándolo. Pedro, te cuento que no pasó, 2 meses no pasaron, cuando dejé de completamente ya juntarme con él. A los 2 meses después de eso, él y 2 más cometieron el primer acto de violencia más fuerte que se había podido ver en el pueblo en el momento. Wow. De hecho, todavía creo que hay algunos en la cárcel. Wow. Te estoy hablando. Muy grave. No, ¿entiendes? definitivamente. Hubo condena de 30 años. Wow. Pero mira, por eso te ponía el ejemplo de cuando el hijo dice, wow, papi sí esto, papi sí aquello. Pero de ahí te iba a llevar a la parte espiritual, donde también nosotros somos disciplinados por nuestro Padre. Correcto. Y a veces, en muchas ocasiones, muchos seres humanos dicen, o sea, no quieren ser disciplinados. Entonces, como que buscan escapar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que como humanos, nosotros volvemos a casa de papi y mami. O sea, sí, el muchacho vuelve a casa de mami y papi. En la parte espiritual, por donde quiera que tú vayas, Dios está ahí.
Exacto. Él no se va a ir. Tú puedes ir allí, tú puedes ir y aquí. Él permanece ahí. Él va, exactamente. Si tú realmente eres hijo de Dios, eres llamado hijo de Dios. Quienes nos apartamos somos nosotros por la Exactamente, desobediencia. pero Él está ahí. O sea, Correcto. yo me puedo Él mudar de permanece. país, pero Dios va a seguir conmigo. Entonces, no hay forma de escaparnos. Sea ahora o más tarde, Él nos va a disciplinar. Así es. Y si tenemos que tener presente es que la disciplina es necesaria Exacto. en todas las áreas de nuestra vida en absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que así como nuestros padres terrenales nos instruyen, nos disciplinan, reconocer que es por nuestro bien. Así mismo lo hace Dios y lo dice inclusive en el libro de Jeremías. Dice, porque todos mis pensamientos para con vosotros son de bien, para daros el fin que esperan. Es decir, para que todo te salga conforme a la voluntad de Él, de manera correcta, bien. Entonces, debemos de someternos a esa disciplina, porque muchas veces no nos gusta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando como hijos clamamos al Padre, pero no vemos en el momento que recibimos eso que estamos clamando, nos incomodamos. Ahí empieza el problema porque tú dices, pero ¿y qué fue? ¿Por qué a fulano le hace caso a mí? Pero no? entonces, Entonces exacto. ¿a quién se le Porque, dio, a quién bueno, no? vamos a ver, porque algo Yo conozco hay que gente corregir. así, sí. Exacto. Algo hay que corregir en ti que todavía tú no estás apto para recibir eso que estás pidiendo. Entonces Así el Padre tiene que disciplinarte, tiene que moldearte, educarte, enseñarte para que cuando lo reciba sea de bendición Y que tú lo puedas disfrutar. y que lo pueda disfrutar. ¿Verdad que sí? Sí. Porque no hay mayor frustración que tú recibir aquello que con tanto anhelo esperaba o pedía, pero en el momento que lo recibes siendo el tiempo incorrecto, se convierte en una frustración Y lo puedes perder a sí mismo. de inmediato. Pero también, Pedro, está la semejanza familiar. Así es. Yo creo que al final, o sea, cuando tú conjugas todo eso, y fíjate, como empezamos a hablar de la creación desde Génesis. Desde Génesis, correcto. Y que simplemente éramos una creación, pero pasamos a ser hijos después de un proceso. Exacto. Y cuando ya somos, o sea, alcanzamos esa disciplina, hay una semejanza. Porque Él empieza con por eso dijo la creación, Él empieza imagen y semejanza. Entonces comienza Dios a depositarse en nosotros. Exactamente. Como hijos. Exactamente. Entonces ya ahí empieza una semejanza, o sea, una familiaridad. Y a eso me voy, como cuando dicen, por ejemplo, que tú observas a un niño, por muy pequeño que sea, y tú dices, wow, pero mira, se sienta igualito que su papá. Exactamente. Camina o habla o gesticula igual que su papá. Así pasa cuando nosotros, por ejemplo, alguien te pregunta, así a simple cosa, ¿tú eres cristiano? Es porque tú estás modelando las cualidades de tu padre. Tú te estás pareciendo. Correcto, y obviamente va a haber una distinción. Es que, claro, oye, hay unas cualidades que veo que tiene que ser hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Definitivamente. Entonces, esa es la semejanza familiar. Es decir, que esa paternidad ha creado en mí ciertas cualidades que yo manifiesto al Padre en todo lo que hago. Tú sabes que alguien me explicó algo de que yo no entendí en su momento. Escuché a alguien que le dijo a otra persona, le dijo, oye, yo quiero lo que tú tienes. Así de manera directa. Así de manera directa. Y yo dije, ¿y por qué esa persona está diciendo eso? No lo entendía, ¿ok? Exacto. Yo apenas estaba entrando en los caminos del Señor y yo había muchas cosas que no entendía, como todo el mundo. Y entonces alguien me explicó lo siguiente y me dijo, mira lo que pasa. Esa persona que dijo eso es porque ve en aquella persona lo que está manifestando, pero porque tiene a Cristo. Correcto, yo quiero esa tranquilidad. Exactamente, entonces esa persona dice, yo quiero de eso, pero no es lo humano, es lo espiritual que mora en esa persona. No es lo físico. No. Es el que tú puedes estar tranquilo. Entonces ahí yo entendí cuando entonces te dicen, yo quiero lo que tú tienes, pero es lo espiritual. Es lo correcto.
Porque a veces uno piensa, no, pero yo no te puedo a regalar mi reloj, mi camisa. No, espérate. No se trata de eso terrenal. No. Es algo espiritual. Es que realmente cuando entra esa paternidad, cuando nosotros manifestamos realmente esa paternidad de Dios en nuestras vidas, es imposible que quien esté a nuestro lado no pueda percibirlo. Hay un cambio, definitivamente que hay un cambio. Porque así mismo la palabra lo dice, y dice que en el mundo no nos conocerán porque no lo conocen a Él, porque no conocen a nuestro Padre. Obviamente no tienen referencia de nosotros. Pero notemos que el privilegio de esa paternidad, el mismo Señor lo dice en Marcos 7:27, y dice de la siguiente manera: pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, mira el privilegio de ser hecho hijos de Dios. Es decir, de recibir esa adopción. Ahora bien, Efesios, el apóstol Pablo dice en su capítulo 2 algo ahí interesante. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Exacto. Que ya no somos. Exactamente. Tú te estás dando cuenta la paternidad. Por eso inclusive la misma palabra dice que quien habla mentira se está pareciendo a su padre, que sabemos quién es, claro. Satanás, lo describe así la palabra, porque él es el padre de la mentira. Entonces, cuando yo estoy hablando mentira, yo estoy manifestando la cualidad de la paternidad que tengo, que no es la de Dios. No. Por eso, como hijo de Dios, entonces, nosotros manifestamos a través de la verdad, la justicia, el amor, la misericordia, esa paternidad. Por eso, cuando normalmente te ven accionar de una manera como no todo el mundo lo espera que lo haga ante una circunstancia, se va a denotar eso. Y ahí es donde alguien dice, tú eres cristiano. Porque normalmente, vamos a decir, el mundo se ha acostumbrado a ver a las personas operar de manera natural en la maldad. Pero cuando alguien manifiesta misericordia, ya es lo extraño. Sí, no, ahora lo bueno es lo extraño. Exactamente. Esa conducta de amor, de misericordia, de justicia, es extraño ahora. Sí, por lo general uno lo que dice, pero será extranjero. Él no es dominicano. Pues, es verdad que le está obrando de esa manera, porque no parece. Pero es eso mismo, que no estamos, o sea, a veces tú no reflejas eso, o sea, estás reflejando algo que no es. Que no corresponde. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Dios manifestando cualidades que no son de Dios. Porque tú realmente te estás llamando porque tú quieres decir que tú eres hijo de Dios, pero no porque tú por convicción exactamente, lo haces. De que lo hace ni lo manifiesta. No. Pero mira en Romanos 9:8 que quiero compartir esto, y dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Oye aquí, no los que son hijos según la carne, es decir, no los que viven bajo ese deseo y el dominio de la carne, dándole rienda suelta a todo lo que ofrece el mundo. No. Entonces dice, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y cómo yo entro a esa promesa? Reconociendo a Jesús como mi Salvador. El único y verdadero Salvador. Entonces, ¿qué podemos decir, Pedro, acá? Que para que esa paternidad se manifieste, de la paternidad que hablábamos en el episodio anterior, de ese padre cuidadoso, de ese padre amoroso, de ese padre que vela por el bien de sus hijos, nosotros entonces, para entrar en esa paternidad, tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, entregarle nuestra vida a Él, ser guiado por su Espíritu y que sea el que gobierne nuestros pasos. Así es. Porque el mismo apóstol Pablo lo dice, recordemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es quien vive en nosotros. Y por ende, con Él, somos coherederos del reino de Dios. Si conjuntamente con Él estamos crucificados, es decir, si padezco lo que Cristo padeció, vamos a sufrir igualito. Exacto. Ay, ¿cómo yo voy a padecer lo que Cristo padeció, que Él fue a la cruz? Bueno, ¿por quién lo hizo? Por nosotros. Pero es igual, o sea, nosotros como hijos,
nos duele nuestro papá natural, igual no debe doler nuestro padre Y celestial. tiene que dolernos nuestro hermano. Claro, igual. Porque fue por amor a nosotros, aún antes de conocerle, que Él lo hizo. Entonces nosotros no podemos ser indiferentes ante los demás y decir que somos hijos de Dios. No corresponde. Para nada. Entonces no somos hijos de Dios. No, definitivamente que no. Entonces ahí, mientras más nos parezcamos, ¿ok? De todos esos pasos que hemos mencionado, siempre y cuando nos mantengamos en esa disciplina. Correcto. Entiendo que el otro, el que está frente a nosotros, nos podrá llamar hijo de Dios. Y nosotros obviamente llamarle padre. Y eso es a lo que invitamos a aquellas personas que nos escuchan, que nos ven. En este momento es a que usted tome esa decisión de recibir esa paternidad de Dios en su vida. Porque los privilegios que nosotros decíamos acá, que hablábamos de esa seguridad, de ese cuidado, de esa protección, hablábamos de la autoridad, de esa intimidad, de la herencia, solo se recibe cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Cuando le entregamos nuestra vida a Él y cuando entendemos que ya entonces no nos mandamos nosotros, sino que Él es quien nos gobierna. Yo te invito en esta hora a que dé ese paso. Yo sé que hay muchas preguntas, muchas veces, muchas cuestionantes, mucha duda, pero el mismo Padre, a través de su palabra, que es lo que estamos hablando en este momento, nos enseña y nos capacita para que podamos tener el entendimiento correcto de ese amor que Él quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Así es. Escriban los comentarios y estaremos orando por ustedes, estaremos respondiendo también ese comentario. Para que pueda experimentar esa paternidad de Dios, es necesario reconocer a Cristo como su único y verdadero Salvador. Creo que hemos sido edificados en este episodio, Pedro. Yo entiendo que sí. Y bendecimos la vida de todas aquellas personas que están ahí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta un próximo episodio. Recuerde que estamos hablando por la palabra. Dios le bendiga.